Profe, este es el último tema para el final. Sí, sí, parte de estos Ok, temas también entran dentro del final. ok. Acuérdense, acuérdense que los que no perdimos un chat tenemos un punto adicional en el examen. Muy bien. José dice que busca el punto por donde sea. Profe, y también va a tener análisis, o todo es de análisis o nada es de análisis. Sí, sí, igual como, o sea, la parte como de metodología del final es muy parecida a la del parcial. Eh, vamos a tener entonces en cuenta como lo que realizaron o desarrollaron durante el trabajo de aplicación en cuanto a los entornos, el análisis, pues, o la importancia que tiene el estudiar estos entornos para poder definir un mercado o para seleccionar un mercado, pues, dentro de una rama o dentro de un grupo, pues, de mercados. Y dentro de ese análisis también, de pronto el tema de las variables, obviamente, ¿qué nos pueden decir? Es decir, cuando yo estudio una variable como el Producto Per cápita o el Producto Interno Bruto o la inflación, realmente eso, ¿qué información me está dando? ¿Cómo me sirve, digamos, como herramienta para tomar una decisión o para hacer análisis? Entonces, igual si ustedes hicieron un trabajo de aplicación bien desarrollado, ahí ya tienen pues como todas las herramientas para poder responder las preguntas que hay en el final que son de ese tipo de análisis, ¿cierto? Vuelvan a repasar un poquito estos análisis de Gear-Hosted, es decir, donde está individualismo, colectivismo, aversión al riesgo, ¿cierto? Estas variables que son desde el punto de vista, pues, como también cultural. Y esta última parte que también vamos a estar viendo, adicionalmente, pues, las temáticas de los términos de negociación internacional, lo del contrato de compraventa internacional o de lo de contratación internacional que tenemos en plataforma, las instituciones multilaterales, más que todo pues de esas instituciones, lo que nos interesa y vamos a trabajar para ustedes es simplemente cómo surgieron y a partir de qué surgieron y la función que tienen o cómo aportan pues al tema de los negocios internacionales, ¿cierto? No se trata de aprenderse todo alrededor de una institución, sino más o menos de la generalidad de eso, cómo aportan los negocios internacionales, lo que papel cumple y cómo surgieron pues estas entidades. Estamos hablando de Banco Mundial, Cámara de Comercio Internacional, Organización Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional. Tengo un chat por acá. Ok, sí, sí tienes razón, Johan, ya está todo bien. ¿Qué más? Bueno, ya esta parte pues como que vamos a ver hoy, que tiene que ver con las operaciones de importación-exportación, un poco de lo de restricciones que hemos venido hablando, de las restricciones o de las barreras al comercio internacional, empezando por los aranceles y una parte que tiene la operación de comercio exterior, que es el tema de régimen cambiario, que es, digamos, como la parte, yo si dividiera como en partes el proceso de importación o de exportación, es como la parte final, digamos, de una operación, bien sea que a veces esa parte cambiaria se hace por anticipado, pero finalmente, digamos, es un proceso que normalmente se hace al final y que, digamos, hace parte de toda esa normatividad que Colombia tiene y que tienen muchos países y que difieren, pues, dependiendo de las políticas económicas y las legislaciones de cada país, pero que siempre está, pues, como presente esa parte cambiaria en lo que implique no solamente operaciones de comercio exterior, es decir, no solamente importaciones y exportaciones, sino las demás operaciones de negocios internacionales como las inversiones internacionales, el endeudamiento externo, siempre tienen, digamos, esta parte cambiaria que vamos a conversar un poquito hoy también.
¿sí? Bueno, y repito, si hoy no nos alcanza, porque la idea es pues que dialoguemos un poquito, que ustedes si tienen inquietudes, preguntas, pues me interrumpan y lo hagamos. El jueves podemos terminar, no hay inconveniente. Entonces, bueno, yo creo que todos sabemos que la parte de legislación aduanera, pues en Colombia está en este momento, digamos, como en un proceso de transición, ¿cierto? Venimos de una legislación aduanera o un estatuto aduanero que es del año 1999. Obviamente, pues ha sufrido durante todos estos años modificaciones parciales, pero digamos como marco normativo en el que nos movemos importadores y exportadores, es del año 99, ¿cierto? Ahora se hace, digamos, una transición o estamos en ese proceso, y digo transición porque desde el año pasado tenemos un nuevo decreto, pero no ha entrado totalmente en vigencia, es decir, algunos artículos sí, otros no. Es un tema, pues, lamentable porque la verdad es que eso crea dificultades en los procesos y hay que estar muy atento entonces si este decreto, si este artículo sí está vigente o no está vigente. Entonces, las operaciones uno dice, bueno, estamos trabajando con el decreto 2685, con el decreto 390, ¿cuál será? Pero en fin, la idea es que esa legislación pues tiene como unos propósitos y dentro de todo este cambio que estamos haciendo o que viene haciendo el Estado colombiano alrededor de esto, tiene que ver más que todo con un tema internacional, es decir, adaptarnos o más bien estar a la vanguardia de todos los procesos a nivel internacional. Es un papel también que está cumpliendo la Organización Mundial de Aduanas y es tratar de que todos los países pues migren hacia unas legislaciones o a unas regulaciones que faciliten el comercio exterior y las operaciones de importación y exportación. Creo que en el debate hablábamos un poco de esto y algunos de ustedes lo mencionaban. Recuerdo que Beatriz también mencionó algo sobre eso. Y es verdad, esta nueva normativa o nueva regulación, como se denomina, pues va como en ese sentido, facilitar un poco más las operaciones desde el punto de vista de que se construyó bajo un sistema basado en los riesgos o en la gestión de riesgos, ¿cierto? Entonces aparecen nuevas figuras dentro del comercio exterior, como por ejemplo los operadores de confianza o los importadores y exportadores de confianza, basado, digamos, en un perfil de riesgo que hace la aduana, en este caso, pues las autoridades aduaneras, para determinar si un importador o un exportador es de alto, bajo o mediano riesgo, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso tiene unas prerrogativas y la idea es que aquellos que se califiquen, pues, como con un bajo riesgo, pues tendrán unas operaciones más ágiles, menos intrusivas por parte de las autoridades aduaneras, entonces no habrá tantas inspecciones, bueno, una cantidad de cosas como por ejemplo que van a poder entonces declarar directamente sus operaciones ante la DIAN sin utilizar una agencia de aduanas. En fin, lo que pasa es que todavía hay cosas por regular. Si ustedes ven esa diapositiva, les estoy mostrando el decreto 2685, es como el estatuto, pero ese iba acompañado de una resolución, la 4240, que es como la que reglamenta. Entonces, en el decreto se dice, se hacen definiciones, se dicen las modalidades, por ejemplo, se dice cuáles son las infracciones, en fin, pero la resolución entra a especificar o a regular con más detalle qué va a pasar. Entonces, si hay una infracción X, cómo se debe de pagar esa infracción o si se considera grave o gravísima o leve. Entonces, lo que hoy tenemos con el decreto 390 es como si tuviéramos el decreto 2685 y falta la resolución que regule de cierta manera muchas cosas que quedan en el aire porque el decreto no las especifica. Entonces, ahí viene la autoridad trabajando en ese sentido y se han expedido algunas resoluciones parciales, pero no hay todavía, digamos,
una operación total del decreto 390, pues, y de hecho todavía hay algunos gremios que siguen enviando pues algunas quejas al Estado como para arreglar o modificar ciertas cosas de cómo quedaron entonces en el nuevo estatuto. En fin, ahí. Pero entonces vamos a hablar más de lo específico. Esto, por ejemplo, pues no cambió en el estatuto, es decir, el concepto de importación. Bueno, hay un pequeño cambio que es la parte final, pero simplemente en la terminología, pero en esencia la importación sigue siendo como concepto la introducción de mercancías que proceden del extranjero hacia el territorio nacional o aquellas mercancías que vienen de unos depósitos francos. En el anterior decreto decía de zonas francas, pero obviamente se amplió aquí el tema, ya les voy a decir por qué. Entonces también importación es la mercancía que viene de un depósito franco que a pesar de estar dentro de Colombia se considera aduaneramente como si fuera un territorio no aduanero nacional, ¿cierto? Entonces depósito franco puede ser una zona franca, pero también puede ser un almacén de depósito o un depósito habilitado como lo es, por ejemplo, Almaviva, Almagran, Almagrario, bueno, con Cimex, hay muchísimos pues en el país habilitados para eso. Y muchas veces las mercancías ingresan a Colombia consignadas a un depósito de estos, bien sea a la zona franca o algún depósito de estos. Al ingresar allí todavía no ha sido importada, entonces cuando la mercancía salga de ese depósito hacia el resto del territorio, digamos, si llegó a zona franca, Río Negro, aquí en Antioquia, ahí no ha sido importada, simplemente la mercancía ingresó a zona franca. Cuando la vayamos a traer de zona franca de Río Negro a Medellín, entonces opera el proceso de importación y por eso se habla en el concepto de importación que no es solo la mercancía que viene del resto del mundo, sino que también de estas zonas francas o estos depósitos francos hacia el resto del territorio será una importación. Recuerden, si en algún momento tienen alguna pregunta, me cuentan, ¿cierto? Obviamente, pues, la idea es tratar las generalidades aquí y no nos vamos a volver muy expertos en el proceso de importación. De hecho, pues, el tema de volvernos expertos en ese tema es de mucho trabajo también, de mucha práctica. Entonces, por más que una persona de pronto esté en el día a día de esto, pues cada vez le aparecen cosas como nuevas, se encuentra cosas nuevas, la regulación también cambia, entonces es un tema del día a día, pero vamos a tener aquí las generalidades de estos procesos. Bueno, entonces el proceso de importación inicia con la llegada, o más bien el aviso de llegada del medio de transporte, llámese por marítimo, aéreo, terrestre o férreo, y va a finalizar ese proceso de importación con el levante de la mercancía. Entonces, el levante de la mercancía es como la autorización que se le da a una mercancía para que su dueño o quien sea el importador pueda disponer de ella, ¿cierto? Entonces, digamos que acá hay tres maneras de que a uno le den el levante, es decir, una mercancía llegó a puerto, se presentan todos los documentos, se presenta la declaración de importación, se pagan los tributos o impuestos que hayan lugar a ello, pues, y el sistema automáticamente me va a dar una posibilidad de darle levante. Existe el levante automático, que es cuando el sistema de la DIAN simplemente le da, listo, levante automático puede retirar su carga del puerto a aeropuerto, pues de la zona primaria donde se encuentre, sin necesidad de inspeccionar ni física ni documentalmente, ¿cierto? Existe el levante por inspección documental, que es cuando me van a revisar todos los documentos que hacen parte de esa mercancía que llegó al país y que se encuentra allí en el puerto o aeropuerto o en una zona de frontera y verificar que todo pues esté como
bien, que concuerde la factura con el documento de transporte, con una lista de empaque. Ahorita vamos a hablar de los documentos que son soporte. Y finalmente, pues tenemos una tercera opción que podría darse y es la inspección física, que es cuando el sistema le da, digamos, el levante, pero de manera física. Es decir, hay un aforo de la mercancía, es decir, hay una apertura del contenedor o de la unidad de embalaje donde venga la mercancía para revisar y comprobar físicamente contra los documentos o contra lo que yo estoy declarando que estoy importando, ¿cierto? Entonces, si en los documentos aparecen que estoy importando calzado de cuero, pues lo que deben encontrar los inspectores allí será calzado de cuero. Y ya, si todo está bien, entonces me darán el levante de la mercancía y podré disponer de ella, ¿sí? Muy bien. Esto ya como definición lo habíamos visto. Y ¿quiénes pueden importar en Colombia? Esto aplica inclusive también para los exportadores. Entonces, en Colombia puede importar cualquier persona natural o jurídica que esté legalmente constituida ante Cámara de Comercio y ante la DIAN. Es decir, que su RUT en la DIAN tenga habilitado su operación como importador o exportador. Entonces, hay unos códigos y en el RUT, entonces yo tengo que, cuando saque mi RUT, si tengo la intención de importar o exportar, voy a hacer habilitar esos códigos de importador-exportador en el RUT para que pueda entonces en algún momento ser importador o exportador. Aplica para cualquiera de los dos. Entonces debo hacer el registro previo pues ante la Cámara de Comercio para que me den mi matrícula mercantil o mi registro mercantil, el tema del RUT y este tema de la ventanilla única de comercio exterior, pues no tienen que hacerlo todos, pero es importante porque a través de esta ventanilla yo puedo hacer muchos trámites, como por ejemplo trámites de antinarcóticos, trámites que tienen que ver con certificados de origen. Entonces es importante también que yo obtenga este registro. Bueno, voy a pasarme algunas diapositivas que les quedan ahí en la presentación para centrarme pues como en lo más específico que quiero tratar con ustedes. Bueno, aunque dijimos que cualquiera puede importar, ¿cierto? Que tenga pues estas habilitaciones, ya el tema de las mercancías tienen sus propios requisitos o formalidades, ¿cierto? Entonces, obviamente lo primero que yo tengo que hacer con una mercancía para su importación será determinar su clasificación arancelaria, que habíamos hablado que esa clasificación arancelaria es un código numérico que en Colombia tiene 10 dígitos y que es un tema administrado por la Organización Mundial de Aduanas bajo el nombre del Sistema Armonizado de Codificación de Mercancías. Entonces, en Colombia tenemos 10 dígitos y lo primero que tengo que hacer es identificar mi mercancía, cuál es esa posición arancelaria o código arancelario que la identifica, porque esto me dará lugar a saber cuánto arancel pago, cuánto IVA paga, pero además si tiene otras restricciones como un visto bueno, una autorización de alguna entidad en específico, o si tiene alguna otra restricción como un derecho antidumping o una salvaguardia, que ahorita veremos entonces de qué se trata eso. Y obviamente pues entonces con eso yo podré tener más claridad de cómo empezar mi proceso de importación. Cuando yo voy a importar, entonces la norma me da unas modalidades de importación, es decir, como las formas o las maneras en que yo puedo ingresar una mercancía, y esto dependerá de la necesidad que tiene la empresa. Entonces, obviamente hay una modalidad que es la más utilizada porque pues el objetivo de la importación en este caso es digamos, traer una mercancía del exterior que yo quiero comercializar, que yo quiero vender en Colombia, o que si es una materia prima para la empresa, pues me la voy a consumir. Esta importación es denominada importación ordinaria bajo el decreto
2685, bajo el decreto 390 se denomina importación para el consumo. Entonces cambia un poco el concepto, más bien la terminología, no el concepto, la terminología, porque en esencia es lo mismo, o sea, importación ordinaria, o si hablamos de importación para el consumo, es lo mismo, una mercancía que viene del resto del mundo o desde una zona franca hacia el territorio aduanero nacional y viene con el ánimo de quedarse o ser consumida, comercializada definitivamente en el país, ¿cierto? Entonces, estas mercancías no tendrán, digamos, como una intención de volver a salir del país. La idea de una importación ordinaria o para el consumo es una mercancía que ya se va a quedar definitivamente en el país. Esta mercancía entonces tendrá que cumplir con los requisitos que tenga específicamente, pagar sus derechos de aduana, sus tributos o sus impuestos a la importación, como lo habla el nuevo decreto, y bueno, cumplir con esos requisitos para que pueda ser importada. Entonces la gran mayoría obviamente de nuestras importaciones están bajo esta modalidad. Hay otra modalidad que es la importación con franquicia. La importación con franquicia no es muy utilizada, pues porque además las otras modalidades presentan, digamos, como unos beneficios que no es necesario de pronto utilizar este tema de la franquicia. Cuando hablamos de importación con franquicia es algo diferente a cuando hablamos de McDonald's, de Burger King o no sé qué. Ese es otro tipo de negocio. Aquí es una importación de una mercancía que se denomina con franquicia porque hay un convenio o hay de por medio algún tratado entre los países donde ciertas mercancías se someten, digamos, a una importación sin el pago de derechos o de tributos aduaneros o al menos con un pago parcial de esos derechos aduaneros. Esos convenios o esos tratados tampoco son los acuerdos comerciales, sino que estos convenios o tratados son específicos entre los gobiernos. Por ejemplo, aquí se da más el hecho de que sean, por ejemplo, convenios o tratados de cooperación, por ejemplo, en el tema de la salud. Entonces es necesario que si el país, por ejemplo, no produce cierto medicamento, en algún momento haya una necesidad social, humana, porque hubo un brote de una enfermedad, algo así, y si hay un convenio entre los países para ese tipo de cooperaciones, pues es necesario de pronto importar ciertas mercancías o ciertos productos para suplir, digamos, esa necesidad que hay en el país, y esos productos ingresarán con una exención o no se les cobrarán tributos como arancel o IVA porque gozan, digamos, de estar dentro de ese convenio, ¿sí? Otra modalidad es la reimportación por perfeccionamiento pasivo. ¿Qué pasa en esta modalidad? Es muy posible que en algún momento nuestras empresas o nosotros como tal tengamos la necesidad de, por ejemplo, reparar ciertas maquinarias que tenemos en nuestras fábricas y no es posible hacerlo en el país porque no tenemos la tecnología o porque no tenemos los técnicos expertos en el tema o porque pues las fábricas de esas mercancías pues están en el exterior y allá es donde se hace pues como ese tema de mantenimiento, en fin. En ese caso entonces hay una modalidad en la que yo puedo sacar esa mercancía, la llevo al exterior, le hago la reparación que tenga que hacerle a esa mercancía y yo nuevamente voy a ingresarla al país bajo una modalidad que se llama reimportación por perfeccionamiento pasivo. Es decir, hubo un perfeccionamiento, hubo una reparación a esa maquinaria. ¿Qué pasa con el tema de tributos o con impuestos acá? Pues esa mercancía, como era nacional, realmente yo no la estoy comprando en el exterior, no va a pagar impuestos, pero sí va a haber una tributación
sobre la reparación o sobre el valor que se le haya agregado a esa mercancía. Entonces, en Profe, este caso, sí, adelante. ¿tenés algún ejemplo, algún producto que Colombia maneje con este tipo de reimportación? No, realmente sé que se da con maquinaria, ¿sí? La necesidad la tienen es las empresas. Es decir, la modalidad como en la norma está abierta para el que la quiera utilizar. ¿Dónde sé que se ha utilizado? En el tema de maquinaria, pero en el tema de maquinaria muy, muy específica, donde a veces sale más costoso, porque aquí se pueden dar dos cosas. Hay tecnología que tenemos, obviamente que es, no sé, alemana, italiana, en donde muchas veces no tenemos los técnicos expertos en ese tema acá. Ahí también se puede hacer otra cosa y es traer los expertos o los técnicos que reparen una máquina en algún momento, ¿cierto? Pero a veces pues no es posible o sale más costoso traerlos a ellos. Entonces, utilizando esta modalidad, pues se lleva al exterior, se repara y se trae. Conozco que se ha utilizado en el tema de maquinaria, digamos, De construcción. de maquinaria pesada, exacto, maquinaria pesada, por llamarlo de esa manera. Y en algunas máquinas muy especializadas en el sector confección. Aquellas máquinas que ya tienen pues un tema de que funcionan con láser y no sé qué, para el tema de lavado, en fin, hay unas que son muy, muy específicas donde hay daños que aquí no podemos o no tenemos quien los arregle. Pero también se pueden traer los técnicos. Lo que pasa es que a veces es complicadito. Digamos, hace un tiempo conocí un caso que de hecho creo que yo no sé cómo terminó, porque la cosa era la siguiente. La máquina que se dañó estaba aquí en Medellín. No tenían técnicos para arreglarla. Había además eso necesitaba unas herramientas, ¿cierto? Una herramienta que era otra máquina para arreglarla. Bueno, la otra máquina la tenían en una zona franca en Bogotá. Y los técnicos eran italianos, si mal no recuerdo. Y trajeron los expertos, claro que no averiguaron muy bien antes y los expertos se vinieron. Obviamente eso tenía un costo, entonces eso es una prestación de servicios, por lo tanto ahí estábamos nosotros haciendo una importación de servicios porque se le iba a pagar a estos técnicos para la reparación. Pero debían utilizar o necesitaban la herramienta porque ellos pues para traerse eso desde Italia no les salía, pero se tenía en Bogotá. Y resulta que cuando fueron a traer la máquina de Bogotá, como estaba dentro de una zona franca, tuvieron todas las dificultades del mundo para poderla sacar. Y por una cosa, pues que uno dice, bueno, creo que quedan huecos o que quedan ahí baches en la legislación que dificultan las operaciones, pero tenía, digamos, dentro de la norma su lógica. Cuando ingresaron esa máquina a la zona franca o esa herramienta a la zona franca, la habían ingresado por partes y allá la armaron. Entonces, al momento de ingresar, lo que tenía registrado la zona franca eran partes, ¿sí? Eran partes. Cuando la fueron a sacar, pues es una sola máquina, entonces la zona franca obviamente tiene unas limitantes, unas regulaciones también, entonces dijeron, es que lo que ustedes van a sacar, pues no fue lo que entró acá. Es decir, no podemos autorizar una salida de una cosa que en el papel nunca entró, porque estaba armada, y eso es un cuento gigantesco. El caso es que hasta donde yo supe, los técnicos llevaban aquí 2 semanas facturando, esperando que pudieran solucionar el tema de sacar la máquina. La otra propuesta era llevar la máquina pero la máquina desde acá estábamos hablando de un módulo de una cosa gigante, o sea, de una cosa gigantesca, pues que trasladarla tocaba desarmarla.
entonces era mucho más fácil traerla de zona franca, digamos, por temas logísticos, pero por temas legales ahí encontraron el bache. Inclusive eso estaban pidiendo autorización al ministerio porque obviamente por norma la administración de zona franca tenía la razón, pero pues no tenía sentido que se suspendiera un proceso, una empresa aquí grande que estaba necesitando arreglar esa máquina para seguir funcionando su operación, en fin, todos los problemas de esos. Digamos que esta modalidad pues trata como de darle facilidad a ese tipo de cosas que se pueden presentar, ¿sí? Sí, y obviamente al ingresarla pues no vamos a cobrar aranceles, no vamos a tener que pagar, excepto pues por el valor agregado que se le haya hecho a esa máquina. Y hay una parecida, pero es la reimportación en el mismo estado. Ese mismo estado entonces es lo que cambia respecto a la anterior, es decir, yo saco una mercancía o saco un producto del país y lo voy a ingresar al país en el mismo estado, es decir, no se le pudo haber hecho reparación. En este caso no se pagan impuestos porque obviamente no tuvo valor agregado, simplemente salió a cumplir un objetivo y volvió al país, ¿cierto? Aquí también se da en el tema, por ejemplo, de empresas que participan en licitaciones en el exterior con algún gobierno extranjero o con alguna firma extranjera, cuando se hacen ese tipo de consorcios. Entonces, obviamente, digamos, una firma colombiana se gana la construcción de un puente en Perú y tiene toda la maquinaria en Colombia, entonces pues no va a ir, digamos, a alquilar maquinaria en Perú, a comprar maquinaria para hacer el proyecto en Perú, sino que se puede llevar su maquinaria desde Colombia con el fin de volverla a ingresar al país, ¿cierto? Obviamente, cuando yo hago cualquiera de estas modalidades que estoy mencionando, yo debo garantizar que voy a terminar la modalidad. Entonces, en este caso de las reimportaciones, yo termino la modalidad efectivamente, nuevamente ingresando la mercancía a Colombia. Si no la ingreso a Colombia, entonces tengo otras dos posibilidades. O demostrar que fue que esa mercancía se destruyó en el exterior, ¿sí? Se destruyó, obviamente para eso también tengo que pedir autorización de la DIAN para la destrucción de esa mercancía. O finalmente cambiándole a una modalidad que se llamaría exportación y simplemente la mercancía se quedó en el exterior, pero porque ya definitivamente yo la exporté. No tengo la intención de volverla a traer al país, pero hay que cambiar la modalidad. En este caso, digamos entonces para esos proyectos donde yo puedo llevar mi maquinaria, cumplo con el proyecto y vuelvo a traerla. El máximo de estas modalidades bajo el decreto 2685 es de 12 meses, 6 meses prorrogables hasta 12. El nuevo decreto amplió esto a 18 meses, entonces ya hay más tiempito para este tipo de modalidades. Está la importación en cumplimiento de garantía, que, digamos, podría parecerse a lo que ahora hablábamos de sacar una mercancía a ser reparada, pero en este caso no es que la van a reparar, sino que me la van a reemplazar. Entonces, esto sucede cuando yo, por ejemplo, importo una mercancía, es decir, la compré en el exterior, aquí el proveedor me dio garantía de 1 año, resulta que a los 5 años se me daña a los 5 meses, se me daña la mercancía, y yo reclamo mi garantía y obviamente el proveedor entonces me reconoce esa garantía. Como el proveedor está en el exterior, pues le será obviamente difícil entonces de pronto cumplirme la garantía con una máquina o con una mercancía, cualquier producto que ya tenga acá. ¿Qué sucede ahí entonces bajo la norma? Yo tendré que exportar o sacar del país esa mercancía dañada y a cambio de esa mercancía dañada el proveedor me da una nueva. Cuando esa nueva vuelve a ingresar al país, yo no pago impuestos sobre esa mercancía.
¿Por qué? Porque es que yo ya había pagado impuestos en la primera vez que la importé. O sea, cuando yo la importé, pues la traje, pagué los impuestos normales, se me dañó, tengo una garantía, se la devuelvo al proveedor y el proveedor me devuelve una nueva. Entonces, pero tengo que hacerlo bajo esta modalidad, importación en cumplimiento de garantía. Porque si no lo hago bajo esta modalidad, entonces me tocará pagar impuestos como si fuera una importación ordinaria o para consumo, ¿sí? Aquí hay un pequeño cambio. El anterior estatuto, la anterior reglamentación hablaba de importación temporal para exportación en el mismo estado. Ya nuestro nuevo decreto habla de admisión temporal, ¿sí? Entonces, ya no se habla como el concepto importar, sino que se admite una mercancía temporalmente, ¿sí? Y aquí es como si nos viéramos al contrario de lo que estábamos hablando ahorita. Para exportación en el mismo estado. Entonces, aquí es una compañía del exterior que se ganó una licitación en Colombia y que va a traer su maquinaria desde el exterior, pero con el fin de que en algún momento, cuando termine todo su proceso, pues se la va a llevar nuevamente al exterior. En esta admisión temporal, digamos que hay dos submodalidades. Una que es a corto plazo, que no paga impuestos, y hay una que es a largo plazo, que sí paga impuestos, pero que los va a pagar diferidos, que es a 5 años. Entonces, bajo esta modalidad, yo puedo traer la mercancía, cumplir con un propósito, bien sea la elaboración de un proyecto o es una máquina que tuve que traer para poder arreglar otra, ¿sí? O para poder instalar otra maquinaria que aquí no había con qué hacerlo y nuevamente las saco al exterior y bueno, no pago impuestos sobre ella. Ya si es a largo plazo, entonces el máximo son 5 años y me van a diferir los tributos, es decir, ahí sí me toca pagar arancel, IVA, lo que tenga que pagar, pero lo va a hacer por cuotas diferidas pues en esos 5 años, lo cual le permite pues o le da una facilidad de flujo de caja a la empresa. Esta modalidad no admite productos que sean considerados fungibles, ¿cierto? Por el tema pues como de peligrosidad y bueno, control de todas maneras sobre ciertos productos. Y está la importación o como dice el nuevo decreto, admisión temporal para perfeccionamiento activo. Entonces esta sí se importa una mercancía con el fin de repararla acá. Ya es al contrario de lo que veíamos ahora. No la sacamos al exterior para repararla, sino que esta es al contrario, la traemos a Colombia, se le hace un perfeccionamiento, una reparación y se puede sacar nuevamente, ¿cierto? Y en este caso entonces no, al momento de importarla, pues no va a pagar impuestos porque esta mercancía en algún momento va a volver a salir del país. Entonces no hay que pagar tributos o al menos están suspendidos mientras la mercancía cumpla con el tiempo destinado en el cual debe ser nuevamente llevada al exterior, es decir, reexportada, ¿cierto? Todas estas modalidades, como les decía, tienen las mismas 3 posibilidades de terminar la modalidad. En este caso, entonces, sería reexportándola o exportándola, llevándola al exterior o dejándola definitivamente en Colombia. En ese caso, sí, ya como pasa a ser una importación para consumo, ahí sí te tocaría pagar los tributos que correspondan o se destruye o simplemente pues se vuelve a llevar al exterior y ya con eso termina la modalidad. Yo hablo de la terminación porque esto es importante. Hay sanciones cuando yo no termino la modalidad. Por ejemplo, la admisión temporal para exportación en el mismo estado se da mucho, o sea, esta se da mucho para el tema de ferias o exposiciones que no estén en algún lugar habilitado como zona franca especial, que ahorita les hablo de eso. Por ejemplo, hay un hotel, no sé,
grande aquí en Medellín y hace una feria, o en Bogotá, o en Barranquilla, o en Cartagena, que hay tanto evento, se hace un evento muy grande y es necesario traer, digamos, muestras de la mercancía del exterior para exhibición en esa feria, pero esas muestras van a volver a salir del país. En ese caso yo utilizaría esta modalidad de importación temporal. Cumple su propósito en la feria, se expone, ¿cierto? Y vuelvo y lo saco al exterior, pero eso tiene un límite entonces de 6 meses, ¿cierto? Eso tiene unas sanciones si yo no cumplo con esos 6 meses. Entonces, ahí sí les hablo de caso en específico que conocí el año pasado, donde hubo una feria en un hotel, trajeron, digamos, ciertas mercancías que no eran de mucho valor, pero igual las iban a volver a llevar al exterior. Sin embargo, las dejaron un tiempo acá, digamos, como muestras para futuros clientes, y bueno, exhibiéndolas por ahí comercialmente, y resulta que se les pasó el tiempo, y cuando les llegó el requerimiento simplemente les decía la DIAN: usted hizo esta importación temporal, por favor demuéstreme cuándo sacó la mercancía. Y bueno, cuando fuimos a ver, es que ya se vencieron los 6 meses, ya no podía pedir prórroga porque ya se había cumplido el tiempo y efectivamente ellos no habían sacado la mercancía. Entonces, en ese caso, lo que se les recomendó fue: listo, sáquela, sáquela de una vez, pero eso ya tiene sanción. La sanción es de tanto por ciento, era como el 15%, no, era más alta, sobre el valor de la mercancía, pero como se reconoció la falta de inmediato, sin que la DIAN le dijera, eso le rebajó pues la sanción como al 15% o al 10%, algo así. Finalmente pues no fue mucho el valor de la sanción, pero todas esas modalidades pues tienen la obligación de cumplir con ese tiempo, y si no se hace, tiene su sanción. Y las sanciones son porcentajes sobre el valor de la mercancía. Entonces, entre más valga ese producto, pues mayor será ahí la sanción que hay que pagar. Esta modalidad, que es para transformación o ensamble, ¿cierto? Que es cuando yo traigo las partes, las CKDs, como se llama, para poder ensamblar en el país un producto con el fin de exportar ese producto ya terminado hacia el exterior. Esto, digamos, que es una modalidad pensada en potenciar la exportación del país y potenciar ciertas industrias o sectores que se dedican, digamos, a este tema de poder ensamblar con el fin de también exportar ese producto final. Entonces, en ese caso, esas partes tendrán una suspensión de los tributos, con el fin de que las que se exporten pues nunca tendrán que pagar esos tributos, y obviamente las que se vendan en el país sí tendrán que pagar esos tributos. Y bueno, esta modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, digamos que está siendo bastante utilizada, pero obviamente tiene unos límites que para empresas grandes pues no es tan llamativa. Digamos, para uno como persona o empresas pequeñas pues es buena y le facilita muchas cosas, pero para empresas grandes no. La importación por tráfico postal y envíos urgentes es la que conocemos como courier, es decir, la que hacemos a través de DHL, de UPS, de FedEx, en fin, donde yo puedo traer o importar productos que no excedan el valor de $2,000 y que además no pesen más de 50 kilogramos. Entonces, bajo esta modalidad, ya yo podré moverme con ciertos productos que no superen esos topes, ¿cierto? Y se utiliza pues bastante se utiliza. Bueno, esto es el tema de entregas urgentes, cuando hay catástrofes, en fin. El tema de viajeros, que seguramente también nos interesa. El tema de viajeros,
es importante conocerlo porque nosotros muchas veces pues desconocemos este tipo de modalidad y cometemos como viajeros errores, digamos, al ingresar al país con mercancías que o no se nos permiten bajo esta modalidad porque tienen alguna restricción específica o superamos los topes, no sabíamos y no lo declaramos. Entonces, bajo esta modalidad, la norma dice que se permite importar mercancías que no constituyan expedición comercial, es decir, que no haya una intención de comercialización, ¿cierto? Bajo el decreto 2685, esta modalidad queda muy en el aire porque cuando habla de expedición comercial no me dice cuántas son expedición comercial. Entonces eso está sujeto al inspector o inspectora que me toque en el aeropuerto y que me diga es que traes 6 unidades del mismo producto, la misma referencia. Eso es para comerciar, y me lo aprenda y me retenga la mercancía por esa situación y ahí pues no tengo mucho que decir. El nuevo decreto sí fue, digamos, como al detalle con respecto a esto y fijó una cantidad de 10 unidades por referencia. Entonces, digamos que este nuevo decreto, ahí ya sí se especifica que yo puedo traer hasta 10 unidades del mismo producto y no voy a estar sujeto a que me lo quiten en el aeropuerto, ¿cierto? Ahí pues obviamente mucha gente trae sus cositas y dice, la idea es que eso es para uso familiar, para regalos, no sé qué, y pues mucha gente lo trae bajo esa modalidad y realmente pues tiene cierto comercio con ello, pero bueno. Tenemos el cupo entonces ahí de hasta $1,500 sin pagar tributos y tenemos otro cupo de $2,500. Ahí sí toca pagar un tributo único que en este momento está como en el 10% o 12% de arancel más el IVA, ¿sí? Y se pagará sobre el valor de esa mercancía que yo traiga. Y en esta del único tributo no puedo traer más de 3 unidades del mismo artículo. Hay unos productos que no se pueden traer bajo esta modalidad, que están clasificados en los capítulos 86, 87, 88, 89, que tienen que ver con vehículos, tanto terrestres como espaciales, bueno, marítimos, en fin, una gran cantidad de productos que no podré traer bajo esa modalidad, como por ejemplo también aquellos productos que se consideren armas, que es obviamente un producto de prohibida importación, pues tampoco lo voy a traer por allí. Se los menciono porque conocí un caso de unas pistolas para ese juego de paintball, ¿sí? Donde pues una persona se emocionó, compró 2 de esas pistolas por allá, creo que fue en Londres. Él tenía aquí un campo de esos y cuando llegó al aeropuerto le quitaron eso. Y obviamente él no entendía por qué, si eso era un tema de juego. Pues bueno, al final la explicación fue, y cuando fuimos a ver la clasificación arancelaria, es que estaba considerada como un arma, como puede hacer daño, digamos, a una persona, entonces no se podía bajo esa modalidad. Es más, bajo otra modalidad solamente se podría si tenía una licencia o autorización de la industria militar, y en ese caso pues no la tenía. Entonces, bajo la modalidad de viajeros podemos hacer cositas, pero hay que tener cuidado. En total aquí entonces tendríamos $4,000, digamos, como cupo. El nuevo estatuto lo subió a 5,000, es decir, lo subió a 5,000, lo subió a 2,000 sin tributo único y a 3,000 con tributo único, o sea que ya hay un mayor cupo ahí. Bueno, esto lo estuvimos hablando un poco dentro del debate, quiénes intervienen en todo ese proceso de importación o exportación, ¿sí? Y las obligaciones que surgen de la importación. Aquí entonces
hablamos de, primero, hay una obligación de declarar ante la DIAN, en este caso que es la autoridad aduanera, lo que yo traigo. Entonces, para eso existe un procedimiento a través del sistema que se llama declaración de importación, que simplemente es un documento donde yo voy a registrar toda la información correspondiente a la mercancía, desde qué posición arancelaria tiene, la descripción, hasta quién es el proveedor en el exterior, quién es el importador en Colombia, cuál es el declarante o la agencia de aduanas que está haciendo la declaración por mí, cuánto peso tiene, qué valor es esa mercancía, cuánto flete pagué, bueno, todo lo relacionado con esa mercancía. Y aquí mismo es donde yo declaro y pago, a través de eso liquido los impuestos o los derechos a la importación que hayan lugar. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos allí en cuenta. Y con la especificidad del producto surgen otras obligaciones, que es, por ejemplo, entonces, ¿qué tributo paga? Si paga el 5% de arancel, el 10, el 15, el 20, si paga IVA, no paga IVA. Y segundo, por ejemplo, si requiere de algún documento adicional, por ejemplo, lo que son, José, que está en esa industria, entonces, de los medicamentos, siempre necesitarán un visto bueno o un registro sanitario del INVIMA. Los productos que tienen que ver con animales, entonces el ICA, ¿cierto? Depende del producto, necesitará un visto bueno específicamente de una entidad que autorice, en ese caso en Colombia, ese producto. Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cámaras de seguridad y ese tipo de cosas es la Superintendencia de Vigilancia. También algunos ministerios, como el Ministerio de Minas y Energía, entonces si es para ese sector, ciertos productos necesitarán autorización de ese ministerio. El Ministerio de Medio Ambiente también, para aquellos productos que pueden causar, digamos, daño a la salud ambiental. Bueno, depende del producto, miraremos si necesita o no un permiso, ¿cierto? Ya esto es como el procedimiento específico. Perdón, me dio gripa. Lo que decíamos ahora, el transportador avisa que va a llegar el medio de transporte, todo eso se hace a través del sistema y todo eso está enlazado pues obviamente con la autoridad encargada, ¿cierto? Se entrega el manifiesto de carga, que es el manifiesto, es donde está, digamos, detallada toda la mercancía que trae un buque o que trae pues un medio de transporte cuando llega o arriba al puerto. Se genera el manifiesto oficial, es decir, el sistema entonces genera un número que es como la autorización, digamos, a ese manifiesto. Se incorporan los documentos de viaje. Los documentos de viaje son entonces el documento de transporte o los documentos que especifican detalladamente cuáles son las mercancías que se traen en ese medio de transporte. Se entregan, digamos, a la DIAN y es esta quien recibe y valida toda esa documentación que se está entregando cuando se llega, ¿sí? Ya viene el procedimiento para los dueños de cada mercancía y es diligenciar las declaraciones de importación. Normalmente entonces lo hacen las agencias de aduana, que son los declarantes. Lo que está proponiendo el nuevo estatuto, por ejemplo, para los importadores de confianza es que ellos mismos puedan presentar sus declaraciones, como hoy lo pueden hacer o bajo la norma las empresas que son usuarios aduaneros permanentes, ALTES, que son altamente exportadores, es decir, empresas que tienen, digamos, bajo la norma una especificación, lo podrían hacer. Luego entonces se validará por parte de la DIAN si se acepta o no la declaración. Digamos entonces que se acepta la declaración y después de que nos aceptan la declaración procedemos entonces a pagar los derechos o los tributos
que haya lugar en esta mercancía y mediante el sistema solicitamos el levante de la mercancía. Luego la DIAN le da la selectividad, que era lo que les estaba hablando yo ahora, es si es automática el levante, si es inspección documental o si es inspección física, ¿sí? En caso de que haya inspección física, pues entonces habrá una asignación de inspector para hacer esa inspección. Allí tiene que estar presente también entonces mi representante, que normalmente es el declarante, la agencia de aduanas, para verificar obviamente que si se encontraron algunas causales que impiden, digamos, dar el levante, pues quede claro qué situación es la que está sucediendo allí y se proceda, digamos, a corregir o en caso tal a controvertirle a la DIAN sus causales, ¿cierto? Se autoriza o se rechaza ese levante y listo. Después de eso ya usted podrá disponer de su mercancía. Entonces, más o menos, esos son los pasitos, digamos, que se manejan, digamos, desde el punto de vista del sistema con la DIAN. Y, bueno, la idea es que estos pasos cada vez se van, digamos, sintetizando, porque la idea es hacer unos procesos más ágiles. Entonces, vamos a ver qué tanto avanzamos en esto, porque además ahí sí necesitamos un soporte tecnológico, un sistema que el que actualmente tiene la DIAN no le daría. Y con todo esto, el proceso necesita pues de unos documentos soporte, tiene que tener, ya dijimos el más importante, la declaración de importación, pero a eso le sumamos la factura comercial, la lista de empaque, el documento de transporte, en caso de que hayan los vistos buenos, certificados de origen. Este es específicamente cuando yo estoy importando una mercancía de un país con el que tengo un acuerdo comercial y voy a, obviamente, a aplicar ese acuerdo comercial y voy a pagar menos arancel del que normalmente pagaría. Voy a presentar certificado de origen para, valga la redundancia ahí, certificar que mi mercancía cumple con los requisitos y no va a pagar el 15%, sino que va a pagar el 0% o no va a pagar en este caso. Registro o licencia de importación cuando hay lugar a ello, es decir, hay mercancías que además de vistos buenos requieren licencias previas, digamos. Las licencias previas son para mercancías que bajo el arancel de aduanas se han establecido por su especificidad, por ejemplo, algunos químicos, ¿sí? O algunas sustancias que son utilizadas, por ejemplo, para producción de estupefacientes y todo ese tipo de cosas, alucinógenos y demás, pero que también sirven para otras industrias. Entonces, las empresas que quieren importar ese tipo de productos requieren tramitar una licencia, un permiso ante el ministerio, para obviamente, pues, tener la seguridad de que las empresas que están importando esto lo están utilizando para unos fines, digamos, legales. Entonces, no solo pues por ese tema, sino a veces por temas de salud humana, ambiental, animal, y obviamente pues está en la entidad otorgar o no esta licencia. Y el que tengo allá abajo, el mandato, es la autorización que yo como importador le doy a mi agencia de aduanas para que declare a nombre mío, para que simplemente me represente, o sea, sin mi intermediario ante la DIAN. O sea que si lo voy a hacer directamente porque soy importador de confianza, entonces ya desaparecería ese documento de soporte. El mandato ya no existiría. Y en el tema de exportaciones, que básicamente para mí es un poco más fácil desde el punto de vista de procedimiento, la exportación y la salida de mercancías de nuestro territorio aduanero nacional al resto del mundo o a un depósito franco. Entonces, como en la importación yo traigo de una zona franca a Colombia es importación, si llevo de Colombia a la zona franca sería una exportación.
Ocurre lo mismo, quienes pueden exportar, personas naturales o jurídicas que tengan el registro y procedimiento ante DIAN y ante Cámara de Comercio. Y algunos pasos, siempre aquí, igual que en la importación, lo primero es la subpartida arancelaria, ¿sí? Tanto en la importación como en la exportación, yo requiero identificar la subpartida arancelaria de un producto. Aquí de pronto no tanto para temas de impuestos, porque en Colombia no están grabadas las exportaciones con arancel, aunque en algún momento lo podrían hacer, porque de pronto la política cambie y en vez de impulsar las exportaciones, las querramos restringir, se le puede poner un impuesto a la exportación, ¿cierto? Creo que no ocurrirá por ahora, pero podría ser. Y allí pues hay unos pasos que también tienen que ver con la obtención de permisos o autorizaciones, porque lo requiera nuestro país para exportar la mercancía o porque lo requiere el país importador, nuestro cliente en el exterior lo necesita y obviamente pues yo lo hago desde el origen para que lo homologue la entidad correspondiente en el país de destino. Y ya todo lo que tiene que ver con logística, que es obviamente buscar la agencia de aduanas, el transportador o la agencia de carga, en fin, definir todo este tema pues del proceso logístico. Como en importación se llama autorización o solicitud de levante, aquí se llama solicitud o autorización de embarque. Es decir, aquí se solicita el embarque de la mercancía presentando la declaración de exportación y también sucede lo mismo, puede que me den selectividad y me hagan inspección física o puede que sea automática o puede que simplemente sea documental. Normalmente aquí, digamos que en la diapositiva me falta una cosita porque esta tiene que ver con la DIAN. Aquí normalmente hay una inspección y es la de antinarcóticos y creo que sobran explicaciones de por qué casi siempre tenemos esa inspección. Entonces casi todas las exportaciones tendrán, a menos que sean pues obviamente empresas muy reconocidas, aún así puede que las tengan, una inspección antinarcóticos, que inclusive pues en algunos casos se hace simplemente con escáner y otros se hace físico. En algunos casos dañan la mercancía porque perforan o rompen, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo he visto en el tema de calzado. Digamos, aquel calzado que tiene plataforma, que tiene tacones, normalmente cuando hacen inspección física, perforan algunos zapatos, obviamente pues en búsqueda de que no esté contaminada la carga. Y ya con eso se da, digamos, como la aceptación de la autorización de embarque y listo, se fue la mercancía. Igual que en la importación, hay modalidades que son muy parecidas. Cuando hablo de exportación ordinaria o definitiva, como lo habla el nuevo decreto, es aquella mercancía que sale del país con el fin de quedarse en el exterior, porque se va a comercializar, se va a gastar, se va a consumir en el exterior, no va a volver al país. Eso es exportación definitiva. Y también existen, como las mismas que veíamos en importaciones, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, es decir, le van a hacer una reparación, una transformación, un ensamble. Aquí, yo voy a saltar algunas aquí porque son muy similares, o sea, serían como las contrarias a la importación. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Ya habíamos visto más o menos qué significa eso. La llevo al exterior y la traigo sin haber sufrido reparación. Aquí como se termina la modalidad. Voy, aquí sí, esta no la habíamos visto, está el tema de reembarque, que suele suceder cuando hubo un error, digamos, en despacho, en origen, me mandaban de pronto la mercancía que no era, ¿sí?
y yo no la voy a aceptar porque pues no me sirve esa mercancía, digamos que eran insumos o era una materia prima que obviamente es muy específica la que yo necesito, un despacho se equivocaron y me mandaron la que no era y opera el reembarque, pero siempre y cuando esta mercancía no haya sido sometida pues al proceso de importación, de nacionalización, es decir, yo no haya solicitado o no haya presentado la declaración de importación. Esta mercancía se encuentra todavía o en el puerto o en el aeropuerto o en un depósito franco sin ser sometida a la autorización de levante. En este caso opera el reembarque, es decir, yo puedo devolver esa mercancía sin que haya lugar pues como a pagar tributos ni nada de eso, porque obviamente es una mercancía que no voy a consumir, no voy a importar, entonces yo la puedo reembarcar. Este tema es importante porque hace algunos años no teníamos una posibilidad que hoy se tiene y es, ahorita hablábamos de inspección, que es la que hace normalmente la DIAN o antinarcóticos, y ahora tenemos también la posibilidad del reconocimiento de la mercancía, que es, por ejemplo, que mi agencia de aduanas pueda inspeccionar esa mercancía antes de presentarla ante la autoridad aduanera. Es decir, la mercancía llegó al puerto, está en el patio, está en el depósito, está en la bodega, y yo hago un reconocimiento para verificar, por ejemplo, que si sea la mercancía correcta, que no vaya a tener inconvenientes, y en caso de tenerlos, pues yo tenga tiempo de corregir y presentarle a la DIAN realmente lo que es. O en caso de que no la vaya a importar, entonces opera el reembarque. Entonces es importante ese reconocimiento. Muchas empresas no lo hacen porque obviamente eso tiene un costo y encarece pues el proceso de importación. Pero si yo tengo de pronto dudas o quiero estar totalmente más seguro, pues yo más bien tengo ese costo y salgo de dudas. Y ya cuando se lo presente a la DIAN, pues estaré ya más seguro de que no voy a cometer errores ahí. E igual que con la importación, existe la exportación de tráfico postal y envíos urgentes, que es también el tema del courier. Bajo esta modalidad, pues dice que son $5,000. Esto no funciona muy bien porque en la mayoría de los países tienen los $2,000 como importación. Entonces, nada hago yo despachando de aquí 5,000 si mi comprador en el exterior no puede recibir los 5,000, sino que tampoco puede pasarse de los 2,000. Entonces, normalmente está por ahí, por ese tope de los 2,000. La exportación de muestras sin valor comercial, esto es importante porque cuando yo estoy apenas empezando un tema, perdón, de exportación, probablemente me pidan unas muestras y hay una modalidad entonces para enviar esas muestras como exportación, pero sin valor comercial. Esto es importante porque cuando yo exporto, pues genera una obligación cambiaria que esperamos abordar bien en la próxima clase. Pero cuando yo lo hago como exportación de muestras sin valor comercial, ya me exonera de esa obligación cambiaria y ya se sabe que no me van a ir a esculcar a mí un tema cambiario sabiendo que no estaba obligado a ello porque mi modalidad fue exportación de muestras sin valor comercial. Bueno, esto es importante. Hay un monto, $10,000 por exportador en el año. Es decir, yo como empresa, si voy a enviar muestras sin valor comercial, tengo un tope al año de $10,000, ¿sí? Esos $10,000 no aplican para la Federación Nacional de Cafeteros o para ProColombia. Ellos tienen, digamos, esa prerrogativa ahí de que pueden tener unos topes muchísimo más altos. Y bajo esta modalidad hay unas restricciones. Una empresa no puede enviar café a excepción de que sea la federación. Esmeraldas, claro que es que esto pues uno diría, pues claro, que por lógica una esmeralda como muestra sin valor comercial, ¿cuánto puede valer una esmeralda? Pero igual lo ponen en la norma para que quede muy claro que bajo esta modalidad no vamos a mandar esmeraldas.
Y bueno, hay otras que tienen que ver con el tema de metales preciosos, oro, platino, ¿cierto? Y bueno, los mismos sujetos que intervienen. Muy bien. Y ya para terminar, al menos por hoy, para que el jueves abordemos un par de cositas, ahorita mencionamos lo de las zonas francas, entonces esto de las zonas francas es interesante para las operaciones de las empresas porque pues desde el punto de vista tributario tiene sus beneficios, ¿sí? Una empresa paga el impuesto de renta en Colombia del 33%, ahora en las zonas francas paga el 20 o el 25%, depende de, obviamente ahí se ahorra pues un 15% de impuesto de renta o un 10% es bastante. Segundo, si yo traigo una mercancía del exterior dirigida a una zona franca, pues no va a pagar IVA, no va a pagar arancel, mientras esté dentro de zona franca. Recuerden que si la va a sacar de zona franca al resto del territorio, ahí sí va a pagar. Y existen modalidades de zonas francas, las zonas francas permanentes y las zonas francas especiales. Algunas son permanentes, otras son transitorias. Ya les voy a explicar un poquito. Las zonas francas permanentes son pues como las más grandes, que tenemos zona franca en Barranquilla, por allá tenemos La Cayena, aquí tenemos Río Negro, hay en Santander, hay en el Valle, bueno, en fin, hay más de 100 zonas francas en el país, en Urabá, en fin, y dentro de estas zonas francas permanentes hay unos usuarios. El usuario operador, que es el usuario que se encarga de controlar todo lo que pasa dentro de zona franca. Digamos que es el coadyudador ahí de la DIAN como ente de control. Los usuarios industriales de bienes y servicios, que son aquellos que pueden realizar procesos de transformación, de fabricación, de producción dentro de la zona franca. Los usuarios comerciales que simplemente se dedican a un tema de almacenamiento, distribución, y están las zonas francas especiales, como por ejemplo lo es Plaza Mayor en Medellín para el tema de ferias o Corferias en Bogotá. Corferias en Bogotá es una zona especial permanente, o sea, siempre va a ser zona franca especial, bueno, siempre es un decir, por 30 años, pero se puede renovar. En el caso de Medellín, Plaza Mayor es transitoria, entonces ellos son zona franca especial mientras ocurre Colombia Moda, y unos días antes, unos días después de Colombia Moda para poder facilitar el ingreso de las mercancías que vienen del exterior, que van a estar en la feria y que van a volver a salir del país. Entonces normalmente se expide una resolución de la zona franca transitoria Plaza Mayor por la feria que vayamos a tener, y quienes participen allí entonces podrán tener esta situación que aplica lo mismo. Si traemos las mercancías a esa zona franca no pagamos impuestos, no pagamos derechos, a menos que esa mercancía realmente ya la vayan a dejar en el país porque la vendieron en la feria, y ahí ya sí pasa a ser una importación para el consumo u ordinaria, ¿sí? Entonces son importantes estas zonas francas para ciertas operaciones, y porque, por ejemplo, una empresa que se dedique a producir puede traer todos sus insumos, su maquinaria, sin pagar aranceles, sin pagar IVA, está dentro de zona franca, pagando menos impuesto de renta, y ya sus mercancías las puede o exportar, llevar al resto del mundo, o llevarlas a Colombia, al resto del territorio nacional, y ya en ese caso sí le tocaría pagar los tributos. Bueno, aquí les defino un poquito quiénes son esos usuarios, y yo voy a terminar por aquí para cumplir un poquito con el tiempo que ya nos pasamos y el jueves terminar. Hasta ahí, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte, compañeros? No, profe, todo muy claro.
Ok, entonces. Excelente la explicación. Se te escucha como por allá. ¿Será porque tenía... es Ay, que ahí me se te está escucha pareciendo bien. que su conexión es inestable. Sí, sí, no, pero ya ahí se te escucha bien. Ah, bueno. Bueno, entonces buenas noches, chicos. Yo por ahí termino y el jueves nos vemos para ver un poquito del tema de régimen cambiario y de algunas restricciones como el tema de antidumping, salvaguardias. Profe, una pregunta, ¿y cómo hacemos el jueves para entrar? Porque creo que no aparece en la plataforma seleccionado ese día. Sí, no aparece. No, yo les voy ¿Dónde el link? voy a mandar el link de Zoom. Ok, Listo. Se los pongo ahí en anuncios, como siempre. ok, listo. Buenas noches. Bueno, feliz noche. Descansen, Descansen. feliz noche. Beatriz está dormida. Ya se durmieron, ya bueno. Ya todos se fueron, nos dejaron a nosotros dos José solamente. Los dejaron ustedes dos, sí, señor. Bueno, Bueno, feliz Bueno, nos noche, pues vemos. pues. que Chao. descansen, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.